¿Qué tal, gente de las Cuatro Naciones? Estamos en el tercer video de esta serie de videos de camino a descubrir cuál es el mejor avatar. Ya hablamos del Avatar One, ya hablamos del Avatar Zeto. Toca el momento de nuestra monja favorita, la pelona de todos, que todos amamos, obviamente el Avatar Yang-Chen. Así que les recomiendo que se acomoden en sus asientos, se preparen y se relajen, porque el día de hoy vamos a hablar de sus logros, de sus conflictos, de sus desventajas y de todo lo que conocemos de Yang-Chen gracias a sus dos novelas, las cuales ya están traducidas al español por mí y que pueden encontrar en el drive de este canal, pero que también Editorial Sigel ya está echándole los kilos para tener y hacer una traducción oficial, así que les recomiendo que también se vayan haciendo una alcancía para adquirir los libros de esta Avatar. Pero ahora sí, hablemos en este camino a descubrir al mejor Avatar sobre el Avatar Yang-Chen. ¡Qué refrescante! Yo sé que estamos muy pronto para dar puntos, pero es que la verdad es que con Yang-Chen pasan muchas cosas y hace demasiadas cosas, así que tenemos que arrancar con los primeros puntos que van a ser bastantitos, así que tomando aire. Punto número 1, es la segunda Avatar más joven en descubrir qué es el Avatar. Punto número 2, es un prodigio del control de los elementos y del control del estado Avatar, puesto que a los 17 años... edad a la que ocurrió su primer aventura como Avatar, que fue su enfrentamiento a Viejo Hierro en el pueblo de Tienehashi, ya poseía control de esta habilidad y del dominio de los cuatro elementos, lo que significa que desde los 8 años, que fue cuando averiguó que era el Avatar, hasta los 17 se la pasó aprendiendo los cuatro y dominando los cuatro elementos, volviéndola un Avatar prodigio, lo que le amerita su segundo punto. Tercer punto, posee una conexión espiritual única que podría parecer una desventaja, pero en realidad, fuera del nivel personal y del nivel desgaste físico, le brinda una perspectiva en extremo amplia y es de los pocos avatares, si no es que el único, que posee el conocimiento de que no sabe, o mejor dicho, de que sabe a la perfección que todo lo que haga será irrelevante, puesto que la siguiente generación encontrará la manera de cagarla, y aún así sigue protegiendo a la humanidad. Es más, Yang-Chen era consciente de que los humanos eran el principal problema del desequilibrio en el mundo y que la mera existencia de un Mesías Salvador que estuviera ahí todo el tiempo corrigiendo sus errores era lo que los volvía conformistas y muy tendenciosos a cometer errores, y aún así sigue cumpliendo con el deber del Avatar, lo que le amerita otro punto. Así que de entrada ya Yang-Chen nos metió 4 puntos de madriza, lo que prueba que está cabrona esa morra. Pero no hemos terminado con la dadera de puntos extrema, porque además de ser un prodigio en el control de los elementos, posee una habilidad impresionante para el aire control, sumado a un conocimiento en extremo detallado de este arte, incluidas técnicas prohibidas, técnicas únicas y perfeccionamiento de dichas técnicas que pueden ser utilizadas a modo defensivo, la más pura esencia del aire control. Y es que Yang-Chen dominaba la técnica del vacío, esta técnica que elimina el aire de una habitación o de una persona, y la revolucionó para de esa manera evitar la explosión de combustión. Así es, Yang-Chen inventó una técnica para desviar de cierta manera la combustión, las explosiones de un maestro combustión, lo que la hace sumamente poderosa y prueba mucho su resistencia, lo que le amerita un quinto punto. Pero habiendo dado los primeros 5 puntos a Yang-Chen, ahora sí hablemos un poquito de su vida y un poquito de sus errores, la mera verdad. Y creo que el más grande de ellos y el que todos conocemos es su preferencia por los humanos. Y como sabemos, Yang-Chen fue un avatar que, como ya lo dije, tenía tal conexión con sus vidas pasadas que más que conexión parecía una maldición que le permitía no solo recordarlas o conectarlas, sino vivirlas como si fueran parte de su propia vida. De hecho, Yang-Chen es tan poderosa porque la línea que separaba a su personalidad de esa vida, Yang-Chen, de las demás, casi no existía, así que conocimientos y habilidades de sus vidas pasadas era algo que ella tenía fácil acceso
pero eso también involucraba los temores y los fallos de vidas pasadas. Por eso Yang Chen poseía tal conocimiento y tal conciencia de que el avatar, más que ser un salvador, es un eterno servidor público que no importa qué tan bien haga las cosas, por un solo error que se cometa, va a terminar siendo recordado como el peor y el más inútil de todos. Pregúntenle a Kuruk, pero de él hablaremos después. Así que ese conocimiento que tenía sobre los humanos y su comportamiento y su eterno ciclo de autodestrucción la hacía un avatar muy consciente y al mismo tiempo muy fría con respecto a la hora de tomar decisiones, y se alejó por completo de las enseñanzas de los nómadas aire. Fue la que mejor supo aceptar y dominar en ese sentido lo que significa ser el avatar y cómo no puede tener las mismas oportunidades o los mismos facilidades que un nómada aire normal. Aceptó ese sacrificio, pero también dejó mucho de lado esa parte espiritual, en parte por su miedo a su particular conexión espiritual y en parte a su resentimiento por el mundo espiritual y el haberle costado la vida de su hermana Jetsun, lo que la hizo olvidarse de los asuntos espirituales, por lo que su función como puente fue algo que dejó muy desatendido. De hecho, de Wan a Yang Chen, el avatar que menos hizo su función para lo que el avatar existe, que es ser un mediador entre espíritus y humanos, fue Yang Chen, porque Yang Chen, más que tratar de poner en paz a espíritus con los humanos o a los humanos con los espíritus, simplemente buscaba la mejor manera en la que no se hicieran un desmadre, pero nunca tratando de mediar, sino más bien decir: esta es mi voluntad y chinguen a su madre. Un error que le costó bastante caro a Kuruk. Así que, como tal, en funciones de avatar, Yang Chen no se lleva punto. Pero en cuanto a politización, organización y control del desmadre, hay que darle a Yang Chen un premio, o en este caso un sexto punto, porque no solamente logró mantener a raya el conflicto del platino, sino que logró literalmente hacer lo que muchos presidentes latinoamericanos han querido, y es deshacerse de la corrupción al tomar el mando de las ciudades Shanks, ciudades en las cuales se permitía el comercio entre las tres naciones mientras duraba el conflicto del platino. Si bien no sabemos si fue hasta después de Yang Chen que este conflicto terminó de llegar a su fin, sí sabemos que fue gracias a ella que no llegó a una guerra mundial, pero de esto ya he hablado en otros videos, así que solamente he de decir que ahí Yang Chen se lleva un sexto punto por mantener a raya el conflicto del platino y evitar una inminente guerra entre las cuatro naciones, cosa en la que Roku fracasó, pero ya hablaremos de eso cuando lleguemos. En cuanto al sufrimiento, esto es una nueva rama que tenemos que abrir, y de hecho sería uno de los puntos más dolorosos, pero la verdad es que Yang Chen es uno de los avatares que más ha sufrido en la historia, porque hasta ahora los que hemos conocido anteriores, por ejemplo Wan o este Zeto, sí tuvieron sus momentos de dolor, sí tuvieron sus momentos de sufrimiento, pero ellos vivieron una etapa de avataridad bastante positiva, en el sentido de que no tuvieron grandes sacrificios que les ameritaran un dolor. Pero el checklist de Yang Chen neta parece adolescente emo con problemas con sus padres a los 15 años en Latinoamérica, porque número 1, pierde a su hermana. Número 2, la destierran de su propia nación por no cumplir con las normas de su nación, cuando los de su propia nación saben que el avatar no puede ser 100% como los de su nación. Número 3, el mundo literalmente, hasta que no puso en paz a la dictadora de turno, no la consideraba importante y la consideraba irrelevante. Pierde a su bisonte volador, renuncia varias veces al amor y sabe que aunque tiene amigos, la mayoría de las veces esos amigos están más por el prestigio de estar con el avatar que por estar con ella, y sumado a una fuerte depresión por esta sapiencia de la inutilidad de sus actos, Yang Chen fue un avatar que sufrió bastante, y a pesar de todo ese sufrimiento siguió luchando por el espíritu y por la luz, lo que le amerita un séptimo punto. Podrían añadir un punto adicional por el dominio de subcontroles, porque Yang Chen era sanadora, tenía sonido control, y aunque nunca queda del todo claro, también tenía como que sentido sísmico con la tierra control, porque logra percibir cosas muchísimo antes de verlas, y eso solamente puede ser entendido a que posee el control de, mejor dicho, el subcontrol del sentido sísmico, aunque como tal no es considerado un subcontrol por la tabla oficial de subcontroles, pero de los que existen,
y los que estaban por existir, Yang Chen dominaba dos, que era el del sonido y el de la curación. Y al unirse a Jinsu y al unirse con esta niña Hisen, creo que se pronuncia el nombre de la morra, que una era bloqueadora de chi y era otra maestra combustión, pues puede que Yang Chen haya aprendido unas cositas, pero como eso es especulación, no los podemos contar. Pero tenía conocimiento de dos subcontroles, cosa que hasta donde sabemos ni Wan ni Seto dominaban, porque Seto solo hacía lava control durante el estado avatar, pero creo que sí le dio un punto por beneficio de la duda. Así que como no sabemos si dominó más subcontroles, pero sí sabemos que dominaba dos, Yang Chen se lleva medio punto de dominio de subcontroles y beneficio de la duda, dándole un total de 6.5 puntos a esta avatar. Con Seto y con Yang Chen, y a partir de estos avatares ya también tenemos que involucrar este tema. Yang Chen fue un avatar muy venerado después de su periodo de existencia. De hecho, una de las principales problemáticas a las que Kuruk se enfrentó fue a ese legado tan grande que dejó Yang Chen, porque al haberse enfocado en toda esa parte humana y haber dejado muy de lado el mundo espiritual, Yang Chen terminó siendo venerada por políticos, reyes, jefes, señores del fuego, que la veían como una santa. Y a eso, sumándole su reputación de ser nómada aire, que como sabemos en el universo Avatar los nómadas aire eran considerados casi espíritus, pues Yang Chen es un avatar que se le tenía tal respeto, tal admiración y tal deidificación de la persona, que hasta tiempos de Kyoshi y yo creo que hasta tiempos de Roku era un avatar al que se le seguía recordando y las personas le seguían, entre comillas, rezando. Un legado de ese tamaño solamente habla del mucho trabajo que Yang Chen hizo, que si bien dejó desatendido el mundo espiritual y ese va a ser su más grande fallo, también dejó muy en paz a un mundo que era caótico y permitió una era de paz a tal nivel que logró soportar no solo el periodo de su ventana, que fueron los 16 años en los que Kuruk era revelado, sino también el periodo de la muerte de Kuruk a los 17 años de descubrir a Kyoshi, y esos 33 en los que Kuruk, política y humanamente hablando, el güey no hizo nada. Básicamente Yang Chen logró mantener una paz después de 50 años de muerta. Que de nuevo, no es como que Kuruk siempre se haya estado rascando la espalda, pero ahorita vamos a hablar de ese güey el siguiente miércoles. Pero vaya, ese legado que dejó Yang Chen tan grande le amerita un último punto. Lo que deja a nuestra querida avatar del aire volviéndose el avatar hasta ahora con el mayor puntaje y una de las candidatas más relevantes a considerar para la contienda final de cuál es o quién es el mejor avatar. En este canal, banda, yo tengo varios videos hablando sobre Yang Chen. Tengo toda una semana especial de Yang Chen hablando sobre los libros, tanto del primero como del segundo, tratando temas del avatar. Está el podcast donde ya leímos los dos libros de Yang Chen en español. Está el drive con los libros de Yang Chen, así que ya no hay pierde, ya no hay excusa para que me digan, ah, yo no sabía nada de Yang Chen, o ah, ¿de dónde sacas esta información? Porque lo he repetido hasta el cansancio. Hay mucho contenido sobre esta avatar, su información, su historia, esto y aquello. Así que todo esto que dije en el video ustedes mismos lo pueden corroborar en la información canon y en todo lo que hemos hablado en el pasado de esta avatar. Así que veremos cómo nos va la siguiente semana cuando hablemos de Kuruk, su estadía como avatar y su corto tiempo en este mundo, siendo el avatar más joven de morir con solamente 33 años, o al menos del que tenemos registro. Así que de eso estaremos hablando la siguiente semana. Y ahora sí, sin nada más que agregar, banda, yo me despido, esperando que se cuiden mucho, que la fuerza los acompañe y que no se les olvide que la separación de las naciones es una ilusión. Somos un solo pueblo. Adiós.